Hola Janet, muchas gracias por la pregunta bueno, a través tuyo mando un saludo a todos los amigos de Voz Pública. Efectivamente, el Consenso de Ginebra es un documento internacional que busca fomentar la protección de la madre gestante, del concebido y de la familia como instituto fundamental y natural de la sociedad. Se firmó en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2020 en Ginebra, que es de donde viene su nombre, en Suiza, ¿no? Y fue firmado por una treintena de países. Es un instrumento internacional que busca fortalecer toda la legislación de los países en cuanto a la defensa de la madre gestante, la maternidad en su conjunto, la defensa del niño en el vientre y una vez también el recién nacido, la niñez en general y por supuesto también la familia como un instituto de la sociedad. Entonces, este documento, que es una declaración, no es vinculante, pero sí es una declaración que fortalece la legislación interna de los países. Fue en principio firmada por más de una treintena de países, como lo estaba señalando, países como Hungría, Polonia, países como Rusia, incluso algunos países árabes, también países africanos. También tenemos el caso de Paraguay en nuestra región, el caso de Guatemala, ¿no? Hay que precisar que Estados Unidos también había suscrito esta declaración y Brasil, Colombia también, es decir, habían antes mucho más firmantes de este documento. Sin embargo, tanto Estados Unidos, Colombia y Brasil finalmente decidieron retirar sus firmas en razón al giro pues, que ha sucedido en estos países con respecto a sus presidentes, ¿no? Recordemos que al salir Trump de la administración de los Estados Unidos, Biden, quien asumió el cargo, pues tiene una agenda enteramente abortista y consecuente con la Agenda 2030. De igual manera, el señor Petro en Colombia, ¿no? Y por supuesto, Lula en Brasil después de que Bolsonaro dejó el poder. Entonces, eso es lo que ocurre en nuestra región y lo que estamos haciendo desde mi despacho y desde todos los actores que están detrás de esto es que el Perú pueda dar el ejemplo y sumarse a Paraguay y de esa manera seguir fomentando la adhesión de más países al Consenso de Ginebra. Este consenso está completamente alineado jurídica y políticamente a nuestra constitución política, ¿no? Y a todo en realidad nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la defensa del niño por nacer, en cuanto a la defensa de la adolescencia, en cuanto a la defensa de la madre, de la mujer y de la familia, ¿no? Por ejemplo, esta declaración señala o reafirma de que todos somos iguales, hombres y mujeres. También señala que los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son parte indivisible de los derechos y libertades fundamentales. Señala este consenso que los hombres y las mujeres tienen igualdad de goce de todos los derechos civiles y políticos. En ningún caso, dice este consenso, se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Señala también que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Reafirma también que la salud es un derecho de completo bienestar. Reafirma también que las mujeres hacen una importante contribución al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad. De tal manera que si uno revisa todos los puntos que se detallan en esta declaración, uno llega a la conclusión rápidamente de que es un documento que solo reafirma lo que ya dice nuestra constitución política y nuestra legislación interna. No hay nada en esta declaración que contravenga nuestra jurisdicción o nuestra legislación. Y es por eso que nosotros estamos pidiéndole a las autoridades del Ejecutivo que puedan finalmente estampar su firma en este importante documento.
Bueno, lamentablemente la Agenda 2030 se sigue enquistando en muchos países del mundo. Estamos escuchando muchas veces las noticias tristes y lamentables de que más países han empezado a aprobar el aborto, ¿no? Como un método de planificación familiar, incluso hasta le llaman derecho. Lamentablemente los países siguen retrocediendo en estos temas. Se ha aprobado, por ejemplo, la eutanasia en Francia. Por ejemplo, en Francia ya el aborto es considerado un derecho constitucional porque ha habido una modificación de su texto constitucional. Entonces, lamentablemente, estos avances se siguen dando y que enlutecen, ¿no? En la defensa de la vida y de la familia, pero hay otras excepciones que todavía siguen luchando y se mantienen firmes, como en Hungría o Polonia, ¿no? Donde están dando el ejemplo al mundo de cómo proteger realmente a la mujer desde el vientre materno. Y aquí en el Perú no somos la excepción, también estamos dando una férrea batalla en todos estos temas. En el Congreso peruano siempre es bueno recalcar y recordar que gracias a Dios tenemos un Congreso que puede tener muchas críticas y limitaciones, pero en cuanto a la defensa de la vida y la familia ha sido firme. Por ejemplo, empezamos nuestra gestión parlamentaria aprobando la moción 1992 de mi autoría, que declara de interés nacional la conmemoración del Día del Niño por Nacer, siendo el Día del Niño por Nacer una ley vigente en nuestro país desde el año 2002. Luego se aprobó la ley, o ya se publicó la ley 31.935, ley que reconoce los derechos del concebido. Después tenemos la ley 31.727, ley de mi autoría, que crea el Observatorio General para la Vigilancia de la Madre Gestante y del Concebido, y del niño por nacer y del niño recién nacido. Y por último también tenemos la ley 32.000, ley de protección del embarazo de la madre gestante, el niño por nacer y de su entorno familiar. De tal manera que nuestra legislación sigue reforzando y consolidando la defensa de la vida y de la familia. Yo creo que eso es un legado que se está dejando en nuestro país y que jamás, jamás debería ser cambiado. Sí, claro, hay oposición, sobre todo viniendo de los grupos abortistas o de los grupos progresistas, ¿no? En el caso peruano hemos tenido oposición, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer. Curiosamente, el ministerio que debería proteger a las mujeres se opone a un consenso que justamente busca proteger a las mujeres, ¿no? Porque claro, según el Ministerio de la Mujer, mujer es un mero concepto, no es una realidad biológica. De ahí que no aceptan que exista un consenso que reafirme la identidad biológica de la mujer y que además se oponga al aborto, teniendo en cuenta que el aborto también afecta a las mujeres desde el vientre materno. Entonces, aquí en el Perú hemos recibido la oposición del Ministerio de la Mujer. En un momento también se opusieron desde el Ministerio de Salud, pero justamente en razón a eso es que mi despacho desarrolló una mesa técnica, una mesa de trabajo, donde pudimos escuchar las voces autorizadas como el ex canciller Rodríguez Mackey, el ex ministro de Salud, el señor Luis Solari. También estuvo el abogado Jorge de Lama explicando los pormenores de esta declaración, y lo hicieron frente a los funcionarios del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Educación. Todos ellos, digamos, recibieron de buena fuente una información certera para evitar justamente las confusiones, ¿no? Porque en algún momento se dijo de que este consenso estaba en contra total del aborto. Qué bueno que fuese así, pero no es correcto. No es que esté en contra de todo aborto. Se deja la salvedad que existe, por ejemplo, la despenalización del aborto terapéutico, ¿no? De hecho, hay países firmantes de este consenso que tienen aprobado el aborto por causales. En realidad, el tipo de aborto que se opone el consenso de Ginebra es al autoaborto o al aborto consentido, ¿no? Ese aborto que es practicado por la misma madre en la privacidad de su hogar, o el que es practicado en una clínica abortista, ¿no? A ese aborto es al que se opone el consenso de Ginebra.
Bueno, yo creo que ninguna, ¿no? Naciones Unidas tiene una agenda enteramente progresista y lo que busca es justamente ejercitar presión sobre los países a través del desarrollo de ciertos instrumentos internacionales para legitimar su agenda ideológica, ¿no? Por esa razón es que es importante que los países como el Perú y otros puedan adherirse a esos otros consensos que no son impulsados por Naciones Unidas, pero que reafirman un compromiso internacional. El consenso de Ginebra en este caso juega un rol fundamental porque constituye un acuerdo entre varios países para proteger lo más elemental y lo más sagrado que tienen la sociedad, que es la familia, que es la vida, que son las mujeres, las poblaciones vulnerables. Por esa razón considero que la importancia la tienen que dar los mismos países que se adhieren a esta iniciativa. No podemos esperar nada de Naciones Unidas, ni de la OEA, ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque sabemos la tendencia ideológica que tiene. Lo que hay que hacer más bien es construir un aparato paralelo de protección de la vida y esa es la que tiene que enfrentarse o hacerle el pare a la agenda que prosigue las Naciones Unidas en estos momentos. Muchas gracias Janet. Encantado de poder estar en tu programa y aquí estoy para cualquier otro momento que se me convoque. Fuerte abrazo y que Dios le bendiga a todos.